Bendiciones, mis amados, que Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno poder estar una vez más con cada uno de ustedes. Seguimos con nuestra enseñanza número 6, enseñanza que hemos titulado El error de juzgar a los demás, razones por las que no se debe hacer. Recordemos, mis hermanos en Cristo, amigos, que esta enseñanza hace parte del tema, la persona, obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, tema que hemos venido desarrollando a través de los videos anteriores. Bien, quiero llevarlos a la porción de la palabra de Dios. Ahí en Mateo capítulo 7 voy a estar leyendo los primeros 3 versículos. Y por boca de Jesús dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Bien, mis hermanos, hace muchos años estuve en una charla, en una conferencia secular. Tuve la oportunidad de participar y decía la persona o el conferencista invitado que desde el momento en que nosotros tenemos uso de razón, desde el momento en que tenemos conciencia de las cosas, nos pasamos prácticamente la vida juzgando a los demás. Lo más triste o lo peor de las cosas es que no solamente nos la pasamos juzgando la vida de los demás, sino que también nos la pasamos juzgando a nosotros mismos. Y solo por el hecho de que estamos inconformes o insatisfechos por la vida que nos ha tocado. Y muchas veces estamos tan inconformes con nosotros mismos que el único medio que nosotros ubicamos para poder desahogarnos es mirando y juzgando la vida de los demás. ¿Quién de nosotros, mis hermanos, no ha caído en esa trampa de juzgar? ¿Quién de nosotros no ha juzgado un familiar? ¿Quién de nosotros no ha juzgado en el trabajo a una persona por la manera en que viste o por la manera en que come? Y si vamos un poquito más allá, ¿quién de nosotros no ha caído en esa trampa, en esa tentación de juzgar a un mismo hermano creyente dentro de la congregación? Tal vez, mis hermanos, si nosotros hacemos retrospectiva en nuestra mente, vamos a llegar a la conclusión de que nosotros no hemos sido ajenos en haber caído en esa trampa de juzgar. Así que hoy estaremos viendo este tema porque juzgar es un error y hay razones por las que no se debe hacer. Así que, mis hermanos, vamos a estar entonces atentos a la palabra de Dios. Pero quería comenzar con esta introducción porque llama muchísimo la atención lo que decía este conferencista, que no solamente juzgamos a los demás, sino que también nos la pasamos juzgándonos a nosotros mismos, y tal vez también eso nos ha llevado a tener una autoestima baja. Ahora, mis hermanos, estas palabras de Jesús hacen parte de la enseñanza de lo que nosotros conocemos el Sermón del Monte. Recordemos, mis hermanos, que el Sermón del Monte lo encontramos a partir de Mateo capítulo 5 y termina precisamente en el capítulo 7. El Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas y termina con la enseñanza de Jesús en el capítulo 7 de los 2 cimientos. Y el Sermón del Monte se constituye en un decálogo de enseñanzas de Jesús que instan a nosotros a vivir conforme al plan de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y es muy común, mis hermanos, yo sé que ustedes lo saben, encontrar en este sermón de la montaña, encontrar temas como el ayuno, temas sobre la oración. Aún Jesús mismo en el Sermón del Monte habla acerca del materialismo, habla acerca de los afanes de la vida. Ahí es donde también el Señor Jesús nos enseña también a tener esa dependencia del Padre
en que Él tiene cuidado de nosotros. Por eso Él nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Pero también, mis hermanos, hay algo interesante y es que aparte de Jesús hablar del ayuno, de la oración, de los afanes de la vida, Jesús ahora se empeña en hablar en lo que pensamos de los demás y también nos enseña en lo terrible que es juzgar. Así que vamos a mirar en el día de hoy 3 razones por las que nosotros no debemos juzgar a nadie. Y quiero hacer una pequeña aclaración. Nosotros no quiere decir que no podamos decirle algo a una persona y más si de pronto esa persona está haciendo algo incorrecto. No podemos, mis hermanos, entonces juzgarle o no podemos caer en la trampa de señalarle. Pero también quiero decirle que la Biblia nos enseña, mis hermanos, a que nosotros sí debemos hacer una corrección o que nosotros sí podemos llamarle la atención a un creyente con referente a sus acciones. La Biblia nos enseña ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales debemos ir a esa persona y restaurarle con un espíritu de amor y mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos que también nosotros más adelante podemos caer o ser tentados. Entonces, mis hermanos, cuando la Biblia nos dice que nosotros no debemos juzgar, es señalar y condenar a esa persona por lo débil. Pero la Biblia también nos enseña que nosotros debemos, hermanos, juzgar con justo juicio. La Biblia dice ahí en Juan 7:24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea que sí hay momentos en que nosotros podríamos llamarle la atención a una persona, pero recuerde, mis hermanos, que nosotros debemos es exhortar. No sé si ustedes sabían que la palabra exhortación no es regañar, la palabra exhortación no es hablar con autoritarismo a una persona. Quiero que haga usted el estudio de esa palabra de exhortar y esa palabra etimológicamente es alentar y fortalecer a una persona. Así que muchas veces cuando se dice voy a exhortar, no es regañar, sino tenemos que tener en cuenta que exhortar es alentar a esa persona que en su debilidad ha caído, que en su debilidad ha cometido un pecado. Por eso, mis hermanos, recuerdo lo que dice la palabra del Señor ahí en Gálatas capítulo 6. Vosotros que sois espirituales, restaurad con un espíritu de amor y mansedumbre. Así que es un buen consejo para que nosotros pongamos en práctica. No caigamos en esa trampa de ir a la ligera y señalar y condenar a esa persona y hacerla sentir mal. Así que entonces vamos a mirar esas 3 razones por las cuales nosotros no debemos juzgar. Así que vamos a estar atentos y creo que esta palabra del Señor va a hablar directamente a nuestro corazón, porque como bien decía al inicio o hace un instante, ¿quién de nosotros no ha caído en ese error o en esa trampa de juzgar o señalar a alguien? Y no solamente, mis hermanos, hablemos de la iglesia, hablemos de todos los entornos de nuestra vida, en familia, en el trabajo. ¿Quién de nosotros, hermanos, no ha señalado o juzgado a una persona? Bien, mis hermanos, así que vamos a ir entonces al grano y vamos a ver la primera razón por la que nosotros no debemos juzgar o no debemos hacerlo. En primer lugar, mis hermanos, no debemos juzgar a las personas porque nunca vamos a conocer en profundidad los hechos y las personas. Recuerden eso, mis hermanos. Una de las razones por las que nosotros no podemos juzgar o señalar a una persona es porque nunca en su profundidad
vamos a conocer en primer lugar los hechos y en segundo lugar las personas. ¿Por qué? Voy a decir tres cosas que son interesantes. ¿Por qué? Porque no todos nosotros somos iguales. Cada uno de nosotros tiene un carácter y tiene una personalidad. En segundo lugar, mis hermanos, todos vivimos circunstancias diferentes. Y en tercer lugar, no todos tenemos el mismo nivel espiritualmente hablando. Sabemos, mis hermanos, que dentro de la congregación, dentro de nosotros como creyentes en la iglesia o como iglesia, no todos, hermanos, tienen ese mismo nivel de espiritualidad o de búsqueda del Señor. Por eso la palabra del Señor también nos dice que nosotros debemos, hermanos, soportar las flaquezas de los débiles. Y también la palabra del Señor nos dice que nosotros no podemos, hermanos, estar convencidos de que estamos firmes porque más adelante nosotros podemos caer. Mire que el que esté firme no caiga. No sé si ustedes han escuchado, mis hermanos, hablar de este gran filósofo que se llamaba Sócrates, pero que ha quedado, mis hermanos, como un gran pensador y por qué no decir, mis hermanos, que es uno de los grandes pensadores de la filosofía universal. Todos sabemos, hermanos, o hemos escuchado hablar de Sócrates. Sócrates fue maestro de otro gran filósofo llamado Platón, y Platón fue el maestro de un discípulo que se llamó Aristóteles. O sea, estos tres grandes pensadores, hermanos, han sido a través de la historia considerados como grandes personajes. Y quiero también hacer la aclaración de que no voy a meter filosofía acá, pero es importante conocer la vida de estos filósofos porque ellos hablaron muchas verdades con relación a lo que es la vida. Así que quiero comentarles algo que leí, usted lo puede averiguar, usted lo puede buscar inclusive en Google. No sé si ustedes han escuchado, mis hermanos, acerca de los tres filtros de Sócrates. Los tres filtros de Sócrates hablan de esto, o quiero explicarlo. Se dice que en alguna ocasión vino un discípulo de Sócrates a decirle que estaban hablando o lo estaban juzgando a él algunas personas. Cuando Sócrates escuchó que le estaban juzgando o que estaban hablando mal de él le dice a su discípulo que si eso que él viene a comentarle lo ha pasado por tres filtros. Y llama la atención, mis hermanos, porque estos tres filtros tienen un nombre que nosotros también podemos tener en cuenta. Por eso le digo, mis hermanos, nosotros podemos aprender de los grandes pensadores o de los grandes hombres de sabiduría. No necesariamente, mis hermanos, solamente tenemos que ir a la Biblia. La Biblia es el centro, la Biblia es la base, pero también Dios utilizó a hombres con sabiduría y que dieron algunos consejos importantes. Y Sócrates decía, mis hermanos, cuando este discípulo le dijo que había personas que lo estaban juzgando, que lo estaban señalando. Entonces Sócrates le dijo lo siguiente, le dijo, mira, lo que me vas a decir lo has pasado por los tres filtros, a lo que el discípulo le dijo, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cuáles filtros? Entonces Sócrates le dice, el primer filtro es la verdad. Es verdad lo que están diciendo, es verdad lo que están hablando de mí. ¿Estás convencido, estás seguro que lo que están diciendo es verdad? A lo que el discípulo dijo que él no podía garantizar de que lo que se estaba diciendo de él era verdad. Entonces, pues Sócrates le dijo, bueno, pues si no estás convencido de que es verdad o no estás seguro, entonces mejor no me lo digas y vayamos al segundo filtro. El segundo filtro es que Sócrates le dice al discípulo, bueno, lo que me vas a decir en segundo lugar es bondadoso, es misericordioso. Entonces, pues el discípulo le dice, no, la verdad es que se están ensañando y te están destruyendo con los comentarios que están haciendo. Así que entonces Sócrates le dijo, bueno,
O sea, si no estás convencido de que es verdad y no hay benevolencia, no hay bondad, no hay misericordia, pues entonces no me lo digas. En tercer lugar, entonces Sócrates le dice, bueno, lo que me estás diciendo es necesario, en otras palabras, en el término, es de edificación lo que están diciendo de mí. Entonces, a lo que el discípulo dice, no, pues tampoco es de edificación o tampoco es necesario. Entonces Sócrates sonríe y le dice, ¿sabe qué? Mejor sepúltelo y deje lo que están diciendo o hablando de mí. Y llama la atención, mis hermanos, es que estos tres filtros pueden llevarnos a sacar una conclusión. Muchas veces nosotros, mis hermanos, hablamos sin conocer la verdad en las personas. Simplemente hablamos porque alguien más dijo algo con referente a esa persona. Muchas veces juzgamos y no somos, hermanos, conscientes de que eso que se está diciendo de esa persona es verdad. Entonces, mis hermanos, solamente hablamos porque Julano o Mengano lo dijo, pero no estamos convencidos, no estamos seguros de que las cosas sean así. Ahora, mis hermanos, el segundo filtro es importante. Sócrates le dice a su discípulo, es bondadoso, hay misericordia en lo que están diciendo. Él dice, no, te están destruyendo, te están acabando. Y déjeme decirle, mis hermanos, que si lo que se está diciendo de una persona no es de edificación, no nos va a servir a nosotros, hermanos, de edificación, y si va a ser para destrucción, y si va a ser para hacerle daño a esa persona, es mejor que nosotros podamos o que nos quedemos callados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si no hay misericordia, si no hay bondad, entonces es mejor que no hablemos, porque no podemos destruir, no podemos acabar con la vida de una persona si las cosas no las tenemos claras. Yo recuerdo mucho que un pastor me decía a mí cuando estaba más joven, él decía que uno siempre debe escuchar las versiones, pero también debe escuchar la versión de la persona de la cual se está hablando. Ahora, también en tercer lugar, mis hermanos, Sócrates le dice a su discípulo, bueno, es necesario que me compartas eso. ¿Crees que eso va a ser de pronto importante, va a ser de pronto estimulante para mí? A lo cual el discípulo dice, no, la verdad no. Entonces, mis hermanos, eso es también una gran enseñanza. Si no estamos seguros de la verdad, si no hay misericordia, si no hay verdad, si solamente se está haciendo para destruir y acabar una persona, quedémonos callados. Ahora, muchas veces no es necesario que nosotros estemos publicando o hablando de lo que se está diciendo de una persona. Creo que la actitud o el comportamiento que nosotros debemos tomar es que debemos orar por esa persona, pedirle a Dios que si realmente está fallando, si realmente está cometiendo un error, pues que Dios a través de su Espíritu Santo lo lleve y pueda, mis hermanos, redarguir su corazón y llevar a esa persona a cambiar de dirección. Pero quiero decirle, mi hermano, que nosotros no debemos juzgar, porque nunca nosotros en primer lugar o la primera razón vamos a conocer en profundidad la verdad y mucho menos a las personas. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con lo que nosotros estamos declarando o diciendo si solamente lo hemos oído así superficialmente. Creo, mis hermanos, que nosotros no debemos darle participación a la murmuración, no podemos darle crédito a aquellas personas que les fascina estar juzgando y señalando las faltas de los demás. Entonces, mis hermanos, tengamos en cuenta, en primer lugar, que no debemos hacerlo porque nunca conoceremos la verdad en su totalidad o vamos a conocer a la persona en su profundidad. Recuerde que tiene un carácter diferente al de nosotros, vive circunstancias diferentes a las de nosotros y en tercer lugar, mis hermanos, el nivel espiritual de esa persona
puede ser más bajo que el de nosotros, por decir algo así, hermanos, o por declararlo así, puede ser una persona que sea espiritualmente más débil, pero la Biblia nos ordena a restaurar con un espíritu de mansedumbre. Recuerdo también mucho cuando alguien dijo en una ocasión que el único ejército que remata a sus compañeros o a sus soldados en combate es la iglesia cristiana. Los mismos hermanos, los mismos creyentes, cuando alguien falla, lo rematan, lo acaban, y desafortunadamente tenemos que decirlo, que eso lo vivimos dentro de las iglesias, porque a nivel secular, en el ejército, en la policía, mis hermanos, vemos muchas veces que cuando un soldado está herido, se hace todo lo posible para acordonar la zona y para poder rescatar y vendar las heridas de ese soldado que ha caído, o por lo menos sacarlo y llevarlo a un hospital. Pero en la iglesia, desafortunadamente, pasa totalmente lo contrario. Terminamos rematando a ese hermano que ha sido débil y que ha caído, cuando eso no debería ser así. No debería ser así, sino que queríamos es haber ido y haberle hablado en un espíritu de amor. Recuerde eso, hermanos, lo que Jesús dice, que nosotros debemos juzgar, pero que debemos hacerlo con justo juicio. Bien, en segundo lugar, o la segunda razón por la cual nosotros no debemos juzgar a alguna persona que ha sido débil, es porque la Biblia nos enseña que nadie es justo, o sea, nadie es lo suficiente bueno para juzgar a otro. La Biblia nos dice, mis hermanos, ahí en Romanos 3:10, el apóstol Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dice la palabra del Señor, como está escrito. Pablo dice, como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? Ahí en el Salmo 14, versículo 3. Dice la palabra del Señor, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que, mis hermanos, la segunda razón por la cual usted y yo no podemos juzgar a una persona es porque ninguno de nosotros es lo suficiente bueno o lo suficiente justo para juzgar a los demás. Todos nosotros, mis hermanos, fallamos, todos nosotros pecamos. La Biblia nos dice ahí a través de una de las cartas del apóstol Juan que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, mis hermanos. Ahí en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que esa es una razón por la que nosotros no debemos juzgar. Usted y yo no somos más buenos ni más justos que los demás. Igual todos delante de Dios somos pecadores. Todos delante de Dios cometemos fallas y cometemos errores. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, mis hermanos, estamos expuestos a fallar y a caer en algún pecado o a ceder a alguna tentación. Pero eso no nos da a nosotros los argumentos para ir y atacar o señalar a alguna persona. Así que recuerden, mis hermanos, que nosotros no podemos caer en el error de juzgar a los demás, porque hay razones por las que no se debe hacer. Y la primera razón es porque nunca vamos a conocer la verdad en su profundidad, y nunca vamos a terminar de conocer a las personas por su carácter, por su ambiente, por su entorno en el que viven, por sus circunstancias que viven, y mucho menos porque es débil o porque espiritualmente hablando no es fuerte, tal vez como algunos se creen ser más fuertes. Recuerden, mis hermanos, que el contexto de esta enseñanza está ahí en Mateo capítulo 6, versículo 1, donde Jesús está hablándole a los fariseos que se creían justos, pero que realmente eran unos hipócritas. Jesús mismo les dice, ustedes son hipócritas, le dice a los fariseos. Ellos se creían con la autoridad de señalar y de juzgar a los demás, y por eso el Señor les habla con relación a esta enseñanza de no juzgar a los demás, porque ellos estaban cayendo en la trampa, se estaban ocultando tras un hábito, se estaban escondiendo
tras la ley y aún estaban añadiendo a la ley para señalar y hacer, mis hermanos, el señalamiento de que las personas no estaban idóneamente o no estaban correctamente haciendo las cosas delante de Dios. Por eso es que Jesús tiene que llamarles hipócritas, sepulcros blanqueados. Solamente, mis hermanos, vivían de apariencia, pero por dentro no estaba sino ese espíritu de condenación, ese espíritu de imponer cargas sobre los demás y hacer, mis hermanos, de las personas su vida un poco más pesada y, por qué no decirlo, más miserable. Tenemos que mirar el contexto. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 20, también Jesús está hablando acerca de la justicia que practicaban los fariseos, una injusticia que era entre comillas. Entonces, mis hermanos, ahí está la primera razón. Nunca conoceremos la verdad, nunca conoceremos la verdad en su profundidad y mucho menos a las personas. El único que puede conocer bien a las personas desde lo más íntimo, desde lo más profundo, se llama Dios, que Él ve todas las cosas. En segundo lugar, mis hermanos, decíamos que no podemos, hermanos, caer en la trampa de juzgar porque nadie es demasiado justo o demasiado bueno para hacer señalamientos. Ya dimos las citas bíblicas donde la Biblia nos enseña, mis hermanos, de que nosotros no estamos en la condición de juzgar o señalar porque, mis hermanos, igual nosotros somos pecadores. De una u otra manera, todos pecamos, unos en una área, otros en otra, pero mis hermanos, todos fallamos delante de Dios. Así que, mis hermanos, no levantemos nuestra voz para juzgar a las demás personas. No pasemos la vida, hermanos, observando la vida de otros, hermanos, para hablar. Yo aconsejo, mis hermanos, con amor le digo, que más bien cada día observemos nuestra propia vida y vamos a llegar a la conclusión de que no somos mejor que los demás. Así que, mis hermanos, por eso ahí en Mateo capítulo 7, verso 4, dice: no mires la paja que está en el ojo de tu hermano, más bien mira esa viga que está en tu ojo. Si ve, es algo más grande lo que hay en nosotros que lo que hay en los demás. Ahí en Lucas 6:41 también la palabra del Señor no lo dice. Así que, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos o también con la actitud que nosotros tenemos para juzgar a los demás. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar la tercera razón por la que nosotros no debemos juzgar. Recuerden, mis hermanos, que solo Dios puede juzgar a las personas. Mire, la primera razón es obvia. Nunca conoceremos la verdad en su profundidad, mucho menos a las personas. En segundo lugar, nadie es justo o más bueno que otro para ponerse en la actitud de Dios y condenar a las demás personas. Y en tercer lugar, recuerde que solo Dios es el que puede juzgar. Aún, mis hermanos, cuando nosotros miramos el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice, mis hermanos, que Jesús, siendo un hombre sin pecado, siendo un hombre que tenía la autoridad para condenar y para juzgar a las personas, nunca lo hizo. Todos conocemos, mis hermanos, el caso de esta mujer que fue llevada delante de los religiosos para ser lapidada o apedreada. Y dice la palabra del Señor que la estaban juzgando porque había caído en adulterio. Y, mis hermanos, es cuando Jesús le dice a esta multitud que si alguno está libre de pecado, que sea entonces, hermanos, el primero en arrojar la piedra. Algunos dicen la primera piedra, pero el texto dice que si alguno está libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. No sé, mis hermanos, eso dice la traducción en mi Biblia o la que yo tengo. Entonces, mis hermanos, como les decía, Jesús no se atrevió a señalar y a condenar los pecados de los demás. El apóstol Pedro ahí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22 al 24 dice que Jesús no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Según de Corintios 2, 5, 21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia en Él. Yo sé que usted tal vez tenga muchas razones por las cuales nosotros no debemos juzgar, pero yo quiero decirle en el amor del Señor 3 razones que para mí son importantes. La primera, no juzguemos porque nunca conoceremos la verdad. No juzguemos porque nunca vamos a conocer las personas en su totalidad. Recuerde eso, mis hermanos. Cada persona tiene su propio carácter, toda persona o cada persona tiene su propio temperamento. Todas las personas viven circunstancias diferentes y no todos pueden ser como nosotros. No todos pueden tener el mismo grado de espiritualidad. Recuerden, mis hermanos, que la Biblia nos enseña que ninguno es justo, que ninguno es bueno. No hay una persona que pueda decir yo soy más bueno que otro, porque no es así. La Biblia nos dice, mis hermanos, que no hay justo ni aún uno. Así que entonces, mis hermanos, no juzguemos para que nosotros tampoco seamos juzgados. No midamos a las demás personas, porque con la misma vara con la que nosotros medimos, podemos ser también nosotros medidos. Hermanos, consideremos, hermanos, aquellas personas que desafortunadamente no viven como nosotros, o que desafortunadamente no pueden vivir como nosotros vivimos. Que Dios nos ayude, mis hermanos, si algún día tenemos que hablar con una persona, ir como dice la palabra, mis hermanos, ir con ese espíritu de amor y mansedumbre. Quiero recordarle lo que dice Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzgue por lo que dicen las personas. Vaya usted mismo, mis hermanos, y hable con la persona que está siendo afectada. Recuerde, mis hermanos, que una de las mejores maneras de nosotros poder juzgar o no juzgar, de poder exhortar, es escuchando las dos versiones, es escuchando la versión del que viene a decir, pero también la versión de la persona de la cual se está hablando. Entonces, mis hermanos, en tercer lugar, solo Dios puede juzgar. Y aún solamente, mis hermanos, Dios pudiendo juzgar, mis hermanos, Dios no lo hace. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de misericordia. Escuchaba una frase que dice que a veces nosotros, hermanos, queremos ser dioses cuando nosotros, o queremos ser Dios cuando nosotros no hemos aprendido ni siquiera a ser seres humanos. Recuerden, mis hermanos, que Dios, siendo Dios, se hizo, hermanos, hombre, se hizo, hermanos, se hizo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, que se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, hermanos, y aún sin pecado, nunca se atrevió a señalar y a condenar a los demás. Así que, mis hermanos, esta es una enseñanza que debe llevarnos a reflexionar un poquito con relación a muchas veces qué declaramos o qué decimos con referente a las personas. A veces, mis hermanos, caemos aún inconscientemente de juzgar o señalar una persona. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone, que podamos realmente, mis hermanos, pedirle a Dios de corazón que nos perdone por haber hablado, por haber dicho tal vez algo de lo que no estábamos seguros. Tal vez como este discípulo que vino a decirle a Sócrates, están hablando de ti, están hablando mal, y Sócrates le dice, ¿estás seguro que lo que están diciendo es verdad? Y pues él tuvo que llegar a la conclusión y decir, realmente no estoy seguro que lo que estén diciendo sea así. Entonces, mis hermanos, es mejor que tomemos una actitud de oración por esa persona, y que si Dios nos da la oportunidad de hablar con esa persona, podamos exhortarla y podamos llevarla a los pies de Jesús, y podamos también, mis hermanos, alentarla y, por qué no decir, darle una mano y levantarle. Recuerden, mis hermanos, que Dios lo hace. La Biblia dice en un precioso salmo, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene sus manos. Así que, mi hermano, en Cristo Jesús, le invito a no, hermanos, abrir su boca, sino ir a Dios en oración. No juzguemos, hermanos, porque ahí está la advertencia. No solamente hay consecuencias para la persona,
de la que se habla, sino que también hay repercusión y consecuencia de aquella persona que rápidamente, que velozmente va y juzga a una persona sin conocer realmente las condiciones. Recuerden, mis hermanos, verdad, bondad, o sea, misericordia y, hermanos, si también puede servirnos como conocimiento, puede servirnos, hermanos, como a veces pienso, mis hermanos en Cristo, que de los errores o de las caídas de los demás nosotros debemos aprender. Y aprender, hermanos, a que nosotros no podamos nosotros caer tal vez en lo que ellos mismos han caído. Así que, mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo, el Señor, hermanos, nos dé ese espíritu de dominio propio, porque pienso, mis hermanos, que el que corre ligeramente a hablar de los demás le hace falta dominio propio. Recuerdo, mis hermanos, ya el tercer punto con relación, hermanos, que sea de edificación las cosas que se vienen a decir de los demás, que sean necesarias para nosotros, pero para que nos ayuden a seguir adelante y para que podamos, hermanos, más bien ser inspirados por las cosas buenas. Lo malo, sepultémoslo, como le dijo Sócrates a su discípulo. Entonces, si no es verdad, si no hay bondad, si no hay misericordia, si no es necesario, si no es de edificación, mejor sepúltelo, déjelo ahí y no quiero saber absolutamente nada de lo que se está hablando o diciendo de mí. Que Dios nos ayude, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. La gracia del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en sus cartas, sea con todos ustedes. Bendiciones, un abrazo.